Saludos queridos amigos y hermanos, un abrazo sincero, fraterno de su servidor Andrés Mora Miranda, quien les saluda desde San José, Costa Rica, en Centroamérica. El abrazo para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a la hora que esté escuchando, el día, el mes, el año en que esté recibiendo este material. Que Dios bendiga su vida, su familia, proyectos, sueños y anhelos. Un abrazo para todos ustedes. Llegamos al episodio número 20 de este podcast que he titulado La Biblia, Enseñanza Católica, y de los cuales los últimos 4 los he dedicado a enseñarles y explicarles con detalle el método de la Lectio Divina. Un método que como tal nos enseña a amar más la palabra de Dios, a comprenderla, a saber orar con ella y saber también cómo leer adecuadamente la Escritura. Pero bueno, en fin, el propósito de este podcast ha sido que amemos más, que desarrollemos más nuestro amor por la Biblia, por la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y pues me complace mucho haber llegado a este capítulo o a este episodio, ya que ha sido un esfuerzo muy grande, pero hecho con mucho amor para todos ustedes. Así que mis hermanos, vamos a entrar ya en materia, no sin antes invocar primero al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta cuarta parte dedicado a la Lectio Divina del podcast de la Biblia, Enseñanza Católica, les voy a hacer mención acerca de las guías para hacer la Lectio Divina. Y bien, vamos a empezar. Como primer punto, vamos a comenzar la lectura invocando al Espíritu Santo. Recuerden que siempre es importante primero hacer oración antes de leer la Biblia, aunque sea una pequeña orientación, y más si es para preparar una prédica o un mensaje o algún tipo de formación o enseñanza. Entonces bien, cuando escuchamos a Dios, escuchar a Dios no depende del esfuerzo personal, sino depende de una iniciativa que brote dentro de nosotros para que así se dé un diálogo entre Dios y nosotros, para escuchar su voz. Y el punto de salida para entenderlo mejor es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ya que sin su ayuda, pues es imposible descubrir el sentido de lo que hoy tiene la palabra de Dios para nosotros. Y, por favor, para que lo anoten y lo tengan presente, lean el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. También el Evangelio de San Juan habla al respecto en el capítulo 14, versículo 26. Y también San Juan en el capítulo 16, versículo 13. Como segundo punto, debemos procurar crear un ambiente de oración, de atención, de escucha, sin interrupciones de ser posible. A la hora de hacer la experiencia de la Lectio Divina, y puedo decir aquí, cuando hacemos también oración personal, es importante procurar que el ambiente sea el adecuado. Debemos buscar un lugar que favorezca ese encuentro con Dios, esa oración, esa lectura bíblica, que nos permita, por ejemplo, que es muy importante el silencio, ¿verdad? Para tener recogimiento, para reflexionar, para hacer la oración, ya sea, pues si usted va a un templo, o en el jardín de su casa, o en algún dormitorio, la sala, siempre y cuando lo vaya a hacer, ojalá todo esté en quietud y no tengas compromisos pendientes para no estar pensando en eso, sino concentrarnos en la oración. Todo esto, hermanos, aunque no lo crean, favorece al momento de practicar el método de la Lectio Divina o cualquier otra oración que vayamos a hacer. Y
claramente, pues también ayuda a nuestra concentración, le ayuda a nuestra mente a enfocarse. Además, pues debemos buscar también, de ser posible, una posición cómoda, donde no estemos como procurando dormirnos, pero tampoco tengamos que hacerlo de pie para no hacerlo, ¿verdad? No, una posición cómoda que nos permita concentrarnos, pero que no nos interrumpa o nos tenga en tentación de dormirnos o distraernos. Cuando leemos la Biblia, podemos pensar, por ejemplo, cuando visitamos a un amigo. Y en este caso, pues cuando vamos a visitar a nuestras amistades, ellos merecen el máximo de atención, respeto, cercanía, entrega y escucha atenta a lo que nos van a contar cuando nos ponemos al día con ellos, ¿cierto? Con la Biblia es lo mismo. Con la Biblia nosotros debemos ser atentos, respetuosos, recordar que es el contacto con Dios que nos habla, o sea, de amigos, que nos aconseja, entregarnos y escucharnos atentamente a sus palabras. Debemos ponernos en presencia de Dios y permanecer atentos a lo que Él nos quiere revelar. Como tercer punto, debemos de aceptar la Sagrada Escritura, la Biblia, como la palabra de Dios, que es Dios mismo. Les comentaba en capítulos anteriores que la Eucaristía es Jesús representados en el pan y el vino consagrados, que antes de ser consagrados y transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues son eso, pan y vino. Lo mismo pasa con la Escritura. La Biblia, si se encuentra guardada y está cerrada, pues es un libro más. Sin embargo, la Biblia no es un libro meramente, es una persona, la persona de Jesús que se convirtió en la voz de Dios, o sea, el Verbo hecho carne. Por lo tanto, debemos aprender a aceptar la Escritura como lo que es, la persona de Cristo que nos habla de parte de Dios. Repito, cuando abramos la Biblia debemos saber que ese libro no necesariamente es mío, sino también es de la comunidad, porque Dios nos está invitando a salir y anunciar la buena noticia, a ser y vivir como iglesia, y pues bueno, eso se logra únicamente en comunidad. Empieza por nosotros primero, por nuestra persona, nuestro hogar, nuestra familia, y luego los de afuera. Es por ese motivo, hermanos, que el método de la Lección Divina, gracias a él, entramos en el gran afluente de la tradición de la iglesia que viene desde siglos de siglos atrás. Por eso es importante saber que la lectura espiritual de la Biblia es como una barca y va siguiendo el cauce del río, nos lleva en esa corriente, una corriente de gracia que nos lleva al mar de la plenitud de Dios, porque nos revela todo su plan en la Escritura. Y aun cuando hacemos la lectura espiritual de forma personal, aún así, estando solitos, realmente no estamos solos, porque Dios está con nosotros en esas letras que estamos leyendo. Estamos unidos también, ¿saben?, a muchos hermanos y hermanas que vivieron antes que nosotros y que también como nosotros han buscado al Señor en Escritura, como dice el salmista, meditar día y noche la ley del Señor. Incluso que no saben leer. Ellos sabían que era el texto de la vida, de los acontecimientos, y aún sin saber leer, le tomaban un gran respeto. Como punto número 4, también quiero decirles que debemos tener una actitud correcta a la hora de interpretar la Biblia. No olvidemos que la Biblia es primordial, ir al texto mismo. ¿Y qué significa? Bueno, que hay que tener tiempo suficiente para estar tranquilos, andar sin prisas, y esto para desarrollar el entendimiento a los diferentes momentos a los que la lectura nos va a llevar. Por ejemplo, meditar, la oración, no estar cansados, no estar fatigados. Y esto para tener una sana interpretación bíblica. En otras palabras, como les enseñé en capítulos recientes, debemos tener esa actitud correcta a la hora de leer la Biblia para podernos hacer las preguntas aquellas, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el texto? Cuando lo leemos de forma respetuosa y atenta para no poner al texto decir lo que nosotros queremos oír nada más. No, eso no. También la otra pregunta, ¿qué me dice el texto?
Muy diferente. La primera es, ¿qué dice el texto? La segunda, ¿qué me dice? Es personal, en primera persona. ¿Qué me dice el texto? Dialogar con la Escritura para encontrarle sentido y descubrir el mensaje actualizado que tiene para hoy, para mí. Y una tercera pregunta también que le recuerdo es, ¿qué me hace decir a mí la Biblia? Este es propiamente el momento de la oración, del compromiso, el momento de responder a Dios. Y hasta ahora habló Él. Ahora le hablamos nosotros y también le respondemos, reaccionamos a lo que Él en la Escritura nos está revelando. ¡Qué hermoso! Como punto número 5, les aconsejo, no juzguen por la palabra. Pídanle a Dios llegar al nivel de la contemplación bíblica. La contemplación, hermanos, surge de esa lectura sincera desde el alma. Es la actitud de quien mira la vida con profundidad y que va descubriendo, como lo hacemos todos los días, poco a poco en los acontecimientos del día a día, la presencia de Dios, que es creador. Si llegamos a entender ese descubrimiento, vamos a lograr comprometernos en un proceso hermoso de transformación. Y ahí es donde vienen los cambios de vida, dejar el hombre y la mujer viejos por el hombre y la mujer nuevos. No es evadir al mundo, no. La vida es la realidad de lo que hay. No es evadir al mundo, sino lo contrario, es entrar a lo más profundo de nuestra historia, del designio salvador de Dios. Y esto nos va a llevar a un hermoso compromiso de ayudarle a Él a hacer luz en este mundo. Vamos al punto número 6. Cuidemos por todos los medios de interpretar la Biblia fielmente, para que la lectura bíblica, hermanos, no se encierre en paradigmas o malas interpretaciones o caprichos personales. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar de manera fiel lo que dice la Escritura. Y lo resumo en 3 puntos. El primero de ellos es confrontar mi interpretación personal con la fe de la Iglesia. El segundo punto, confrontar lo que leemos en la Biblia con la realidad de la vida, que muchas veces es cruda, pero hay que verla tal como es. Y como tercer punto, confrontar los resultados de esa lectura con los avances de las ciencias bíblicas. Si no establecemos ese sentido desde el espíritu, desde nuestra alma, es como querer, ¿sabe qué? Como construir un castillo en las nubes. Caeremos en un engaño y le vamos a dar un mal sentido, una mala interpretación a la Sagrada Escritura y pondremos por delante lo que libremente nosotros queramos leer, escuchar o decir, y eso es peligroso. Pasemos al 7º punto. ¿Cómo podemos acercarnos, se preguntará usted, a esa interpretación fiel? Pues bueno, en una lectura de la Biblia, quien interpreta el texto es el Espíritu Santo. Por eso insisto en que es importante siempre primero hacer oración. Y cada uno de nosotros, al momento de hacer lectura, cada vez más y más, se volverá más penetrante y también más sorprendente el diálogo que se va a ir generando entre la Escritura y nosotros. Y por otro lado, que ya también esto lo sabemos, quien interpreta de manera sabia y apegada a la tradición y el plan de Dios, pues es la Iglesia, ¿verdad? Por medio de sus pastores. Ellos son los que fielmente interpretan la palabra de Dios y su recta enseñanza. Pasemos al punto número 8. Hablando de interpretación bíblica, hay un personaje que es experto en esto y es San Pablo. Él nos recomienda algunas normas a la hora de interpretar la Biblia. Escuchen. La primera de ellas es que nos debemos considerar destinatarios de lo que ahí está escrito, pues todo está escrito para nuestra instrucción o nuestra enseñanza, aprendizaje. Y les dejo de tarea leer la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 11. También la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. La Biblia es nuestro libro. Recuérdenlo. Segunda recomendación de San Pablo. Tener ante nuestros ojos la fe en Jesús. Él es la llave maestra de la Biblia. Y de consejo, les dejo leer 2 Corintios 3:16 y también 2 Timoteo 3:15.
La tercera recomendación de San Pablo dice, unir el nosotros al yo. En otras palabras, ninguno de los dos debe estar solo. Así lo hace el apóstol. Recibe su misión en la comunidad y cuando habla, lo hace desde la comunidad. Este consejo va también mucho a los agentes pastorales, a los que trabajamos en la iglesia en diferentes grupos apostólicos. Nuestro trabajo, interpretación y acción a través de la Sagrada Escritura va para la comunidad, para ayudarla a crecer y salvarse. Y de consejo les dejo leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 al 3, y la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Y la cuarta recomendación que nos deja San Pablo al respecto es tener presente la realidad de nuestra vida personal, de la familia, de la comunidad, de la parroquia, de la iglesia en general. De esta forma, San Pablo lo que nos enseña es que cuando partimos de la realidad, de nuestra realidad y la realidad de nuestras comunidades, se comprende todavía mejor la palabra de Dios. Y eso lo encontramos también en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Ahora pasemos al punto número 9. Descubrir en la Sagrada Escritura lo que vivimos hoy. Cuando leemos la Biblia, hermanos, debemos recordar que el texto no es solo una ventana por donde podemos ver lo que otros vieron en el pasado o vivieron en el pasado también, sino que también es un espejo que figura o nos presenta lo que hoy está pasándonos. La lección divina es como una lluvia suave que rápidamente ablanda y fecunda la tierra, nuestra tierra. Y cuando entablamos un diálogo con Dios y meditamos su palabra, crecemos como el árbol que dice el Salmo 1, está plantado a la orilla del río. Ese crecimiento no se ve. No es que a nosotros nos salgan ramas, no es eso, sino que ese crecimiento, aunque no se ve, sí genera un resultado que se va percibiendo poco a poco en nuestra conversión personal y en lo que estamos exponiendo hacia afuera a los demás. Como punto número 10, debemos interpretar la vida a la luz de la Biblia. Por eso, cuando nos reunimos con otros hermanos para leer la Escritura, el objetivo, la meta más importante no es únicamente interpretar la Biblia, sino interpretar la vida. No se trata de conocer a la Biblia, sino también que además de ayudarnos por medio de la palabra, eso nos va a ayudar también a comprender cómo vive la gente, su realidad, su entorno, el mundo en el que vivimos. Es crecer en la fe, es buscar experimentar cada vez más, como le sucedió al profeta Elías, que el Señor en cuya presencia estamos es un Dios vivo, que así lo podamos sentir y vivir como el profeta. Y la lectura de tarea que les voy a dejar es leer la primera carta de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y también la primera carta de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Ahora, hermanos, vamos a hacer un ejercicio como si estuviéramos realizando la lección divina. Yo, me encuentro aquí en el estudio solito haciendo esta grabación para ustedes, pero voy a ir en el paso a paso para que también ustedes lo puedan ir comprendiendo poco a poco. De todos modos, va a quedar en el episodio. Y si no entendieron algo, pueden devolver el material y lo vuelven a reescuchar. Vamos a realizar el ejercicio de la lección divina. Vamos a ir paso a paso. Voy a utilizar el texto bíblico de Hechos Apostólicos, capítulo 2, versículo del 42 al 44, y también Hechos Apostólicos, capítulo 4, versículos del 32 al 35. Vamos a hacer el primer paso. Oración inicial. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Claramente, como se da a entender, en este momento nos signamos y hacemos la oración de inicio. Luego de la oración de inicio pasamos al segundo paso, que es la proclamación de estas lecturas. Dice Hechos capítulo 2 versículos 42-44. La cita bíblica de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 32 al 35 nos sugieren meditar. Hemos hecho entonces proclamación de la lectura. Ahora bien, vamos al paso número 3, nuestra lectura personal del texto. ¿Recuerdan la pregunta?
¿Qué dice el texto? Muy bien. Dice San Lucas que era discípulo de San Pablo y que a la vez era médico en Antioquía y también fue testigo, pues no de la vida de Jesús, pero sí del comienzo de la iglesia. Él escribe allá hacia el año entre 80 y 90 después de Cristo su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este texto propiamente, hermanos, que acabo de proclamar, se refleja la situación de una comunidad recién fundada. Los rasgos característicos son la enseñanza apostólica, la vida en comunidad y en especial la comunión de bienes, que era un signo de hermandad, de fraternidad. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Así como la celebración de la Eucaristía y de tener vida de oración. Precisamente esa común unión de todos esos bienes es un signo de cómo se vive en comunidad bajo el espíritu de oración. Evidentemente no se trata de una descripción estricta de una vida de comunidad, porque todas se comportan y son diferentes, sino más bien el ideal de vivir el evangelio en nuestras comunidades. Y en este mismo punto, hermanos, de la pregunta ¿qué dice el texto? Vale la pena, si es necesario, volver a leer el pasaje bíblico y reflexionarlo en silencio. Vamos al cuarto paso: meditar el texto. Lo que les decía en unos episodios atrás, hemos hecho la oratio, que fue la oración. Ahora estamos haciendo la meditación del texto. ¿Qué nos dice el texto? Ahora es qué nos dice, no qué dice. ¿Qué nos dice el texto según mi situación o el de nuestro grupo o comunidad? Entonces, en este paso, recordemos que es importante reflexionar acerca de lo que nos invita el texto a pensar. ¿Qué nos dice el texto a mí o al grupo en relación con nuestra realidad de vida personal, lo que estamos viviendo en comunidad o a nivel de la iglesia? Es la reflexión de nuestra vivencia de la fe. Y bueno, también podemos traducirlo como lo que nos está dejando la Escritura como enseñanza o catequesis para nuestra formación y edificación. Y según lo que se dé en el momento, también sería importante una vez más volver a leer el texto bíblico. Nunca está de más hacerlo y siempre Dios va a revelar algo nuevo cada vez que escudriñemos la Escritura. Ahora vamos al paso número 5, que es la oración. Y vamos a orar guiados por lo que dice el texto que hemos reflexionado. Y podemos hacerlo en voz alta, voz audible, en agradecimiento, en acción de gracias, pues, en súplica, alabando al Señor. Pero esa oración, recuerden, no es como al principio. Esta oración va a ir guiada según lo que nos dice el texto que hemos meditado. Vamos al punto número 6, que es la contemplación o contemplación. En este punto vamos a dar tiempo para profundizar en Dios, para ver desde Dios. Y aquí sería bueno que nos planteemos un compromiso concreto desde lo que nos dice la Escritura para aplicarlo a nuestro día a día. Vamos al séptimo paso, que es compartir la experiencia con uno o más compañeros. Podemos hacer un grupito, 2 personas o varios, para compartir nuestras experiencias y lo que nos reveló la Escritura a cada uno individualmente. Punto número 8. Estamos hablando de cómo realizar el ejercicio de la Lectio Divina, ¿verdad? En este punto, hermanos, sería muy bonito que nos propongamos un pequeño compromiso con nosotros mismos y, si lo hacemos en grupo, también en comunidad, con base a lo que leímos en la Biblia. Y bueno, ya eso va a depender, ¿verdad?, de lo que la Escritura revele en ese momento y pensar, discernir qué podemos hacer para bien nuestro y bien de la comunidad con base a la Escritura. Y punto número 9, a manera de conclusión, hacer una oración en comunidad. Puede ser un Padre Nuestro o el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria, o una oración espontánea que sirva como oración final. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué sencillo! Es muy fácil, muy sencillo. Únicamente sí, pues debemos proponernos
hacerlo de la mejor manera para sacarle el fruto necesario y posible. Yo sé que cuando ustedes lo pongan en práctica, ya sea solitos o acompañados ahí en su grupo o en familia, van a comenzar a brotar un sinnúmero de bendiciones que yo espero usted me escriba y me cuente todas las bendiciones que Dios les está regalando a raíz de estar haciendo la lección divina en sus casas o en su trabajo o ahí solito en algún momento que tenga chancecito en el día. Se los aseguro, por amor al Señor, van a ver que sí. Y de este modo, hermanos, pues bueno, ¿qué frutos podemos decir hemos recibido a raíz de toda esta enseñanza que les he regalado en estos 20 capítulos? Pues podríamos pensar que pues este encuentro con la palabra de Dios ha sido muy importante por eso, porque ha generado un encuentro entre Dios, que es palabra, y nosotros. Ahora usted va a tener más ánimo y más amor por la lectura de la Biblia. Ahora usted va a respetar más la Sagrada Escritura. Ahora no la va a tener llevando polvo, sino que la va a comenzar a leer y a utilizarla y a orar con ella. También, no crea, pero vamos a crecer como discípulos del Señor, porque esta lectura bíblica sí o sí nos va a llevar a la contemplación. Y eso nos va a acercar todavía más a Dios, porque Él lo que espera es que nosotros sigamos sus pasos. Y eso va a ser muy bonito porque nuestra vida va a cambiar. Otro de los frutos que usted va a recibir a través de estas enseñanzas es que va a comenzar a sentir un acercamiento más con la Escritura y sobre todo porque en ella se nos revela la verdad. Y muchos todavía hoy por hoy viven en un valle de sombras, de incertidumbre. Su vida no tiene curso, no tiene orientación. Pues bueno, con este acercamiento con la Biblia, usted va a comenzar a generar una relación más personal con Dios. Y también creo yo que como fruto de este podcast, si usted no lo ha hecho, muy posiblemente se va a animar a buscar vida de iglesia. Se va a animar a buscar algún grupo donde integrarse y comenzar a servirle al Señor. Eso sería algo muy hermoso. Yo confío y anhelo que estas sanas enseñanzas sean de mucha bendición para usted y para los suyos. Y como les dije al principio, para usted que escucha este capítulo o está escuchando estos episodios, donde quiera que se encuentre, a la hora que lo esté escuchando, en el país donde esté escuchándolo, que pueda recibir la paz de Dios, sus bendiciones, su Espíritu Santo, que le motive, que le anime a seguir los pasos del Señor, a ser un buen cristiano o cristiana. Anímense a leer la Escritura, no le tengan miedo. Les he dejado métodos y pasos y consejos para que usted le pierda el miedo a la Biblia o le pierda la pereza y comience a enamorarse más de la Sagrada Escritura. Si ha llegado hasta este momento del capítulo, por favor regáleme un me gusta. Deje mucho amor en esta publicación para que también llegue a muchas otras personas y vean que este material vale la pena escucharlo y apoyarlo. Así que por favor, ayúdeme con eso. También ayúdeme tocando el botón compartir y compártalo en sus redes sociales. Compártalo a través de WhatsApp, de Messenger, de Telegram, en fin. Ayúdeme todo lo que pueda a propagar estos materiales y mis redes sociales. Si aún no sigue mis redes sociales, lo invito a seguirme. Búsqueme como Andrés Mora Miranda. Así me encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Toque el botón seguir en Facebook, Instagram y TikTok. Y toque el botón suscribirse en YouTube para que de esta manera cada vez que yo haga una publicación en estas redes sociales, usted sea de los primeros en recibir las notificaciones de lo nuevo que ahí se publica. Gracias a todos ustedes, hermanos, por todo el apoyo en este nuevo podcast. Espero, anhelo y confío que sea de mucha bendición, como les he dicho, que yo sé que sí, porque esto viene de Dios y lo que viene de Dios es bueno. Y de este modo, pues vamos cerrando este episodio, no sin antes incluir a María, la primera discípula de Jesús, palabra viva de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y hoy, 30 de septiembre, al cierre de este podcast, invocamos a San Jerónimo, patrono de los que amamos la Biblia, y le decimos: San Jerónimo,
patrono de los que amamos la Biblia, ruega por nosotros.